Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con nuestro estudio de la doctrina de las Sagradas Escrituras. Ya vamos en la lección número 7, lo que Cristo dice acerca del Antiguo Testamento. Y bueno, estamos en las evidencias internas de que la Biblia es inspirada, de que la Biblia es de inspiración divina, de que la Biblia es la palabra de Dios. Y alguien podría pensar, ¿por qué es necesario eso? Pues yo no tengo duda, para mí la Biblia es la palabra de Dios. Y sí, pero no todas las personas piensan igual. Hay personas que creen que la Biblia es un libro común y corriente, que es un libro humano y que no fue inspirada por Dios, punto. Que muchos de sus relatos son leyendas, son fábulas, son historias solamente que tienen el propósito de inspirar, pero que no son reales. Eh, Otros opinan que sí, partes de la Biblia son inspiradas, pero otras no. Y otros opinan que la Biblia es inspirada, pero que hay otros libros aparte de la Biblia que también fueron inspirados por Dios. Y bueno, por eso es necesario conocer sobre este tema. Bueno, ya vimos en cuestión de las evidencias internas, acuérdense que las evidencias internas son las que encontramos dentro de la misma Biblia, que prueban que la Biblia es inspirada por Dios. La primera de ellas ya la vimos. Los escritores del Antiguo Testamento declaran que Dios habló por medio de ellos. Ellos dan testimonio de que los mensajes que ellos dieron es porque los recibieron de parte de Dios. Así lo transmitieron al pueblo y así lo escribieron. Así que ellos así lo declaran enfáticamente, que Dios habló por medio de ellos. Ahora, no son los únicos. No son los únicos que declaran que el Antiguo Testamento es inspirado por Dios. Hallaremos que Cristo confirma el testimonio de ellos. Por ejemplo, vamos a leer Lucas 24:44. Y vamos a hacerlo en la Biblia, buscando los textos en nuestra Biblia, de preferencia en nuestra Biblia impresa. Yo sé que se podría poner en la transmisión los versículos, ¿verdad?, que salieran ahí, pero no quiero hacerlo porque si se los pongo ahí ya no lo van a buscar en la Biblia. Y si no lo busca en su Biblia, de preferencia su Biblia física, es decir, en papel, pues no va a conocer bien su Biblia. Y cuando uno busca los textos, los marca, pues va uno familiarizándose con la Biblia y conociendo mejor la palabra de Dios. Así que es mejor. Lucas 24:44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aquí el Señor Jesús hace referencia a las tres divisiones del Antiguo Testamento. Tres divisiones que los judíos así tenían su Biblia, que era el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, hasta el día de hoy, en la ley de Moisés, o sea, los 5 primeros libros, el Pentateuco. Segundo, menciona a los profetas, que comprende todos los libros desde Isaías hasta Malaquías, y también libros como los libros de Samuel, los libros de Reyes, porque fueron escritos por profetas, por Samuel, por Natán y por algunos otros. Así que esos son los profetas. Y cuando dice los salmos, pues se refiere pues, sin duda a salmos, pero también a proverbios, a Eclesiastés, a Cantares, al libro de Job y algunos otros de los libros inspirados. Así que en esta declaración del Señor Jesús en Lucas 24:44 dice, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en el Antiguo Testamento. Con esto nos está diciendo que el Antiguo Testamento pues es verdad, es cierto. Ahora, Cristo habla de tres cosas que no pueden sucederles a las escrituras del Antiguo Testamento. Vamos a buscar tres textos. El primero es Mateo 5:18. Mateo 5:18. Mateo 5:18, que dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, haciendo referencia al Antiguo Testamento. Dice, hasta que pasen el cielo y la tierra, los cielos y tierra que conocemos, faltarán tal vez 1000 años, 2000 años, 3000 años para que eso ocurra, dice, no va a pasar ni una jota ni una tilde.
de la ley. Pasar se refiere aquí a dejar de cumplirse, eso significa esa expresión. Dice, entonces, ni una tilde ni una jota pasará de la ley, o sea, dejará de cumplirse. No pueden dejar de cumplirse. Lucas 16, 17. Vamos a Lucas 16, 17. Lucas 16, 17. Dice, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Frustrar significa fracasar en su intento, eso es lo que significa. Fracasar en su intento. Así que las escrituras no pueden frustrarse, no pueden dejar de cumplir aquello para lo cual fueron dichas. Es decir, no pueden fracasar en su intento. Y según Juan 10:35, vamos a buscar el libro de Juan 10:35. Dice así: si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, aquí nos declara que otra cosa que la escritura del Antiguo Testamento no puede pasarle es ser quebrantados, no pueden ser quebrantados. Sin duda significa privada de su inerrancia y su autoridad vinculante. Así que eso significa no pueden ser quebrantadas, no pueden ser destruidas. Muy bien, vamos a continuar. Ya que era necesario que las escrituras se cumpliesen, Cristo reconoció que lo que se había escrito acerca de él en el Antiguo Testamento tenía que cumplirse, porque es verdad lo que dice el Antiguo Testamento, porque es palabra de Dios. Juan capítulo 13, versículo 18 al 21. Juan, ya estamos en Juan, nada más nos adelantamos tantito. Capítulo 13, 18 al 21. Dice así, de un acontecimiento profetizado en uno de los salmos. Dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura. El que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y al que a mí me recibe, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró, y dijo, de cierto os digo, que uno de ustedes me va a entregar. El Señor Jesús está anunciando que entre los 12 hay un traidor. Hay alguien que lo va a entregar, lo va a traicionar. Sin duda sabemos que ese papel, ese rol, pues lo jugó Judas Iscariote, que por cierto pasó a la historia como sinónimo, su nombre de traidor. Entonces, el nombre Judas en los tiempos de Jesús era muy común. Ya al día de hoy, pues, casi nadie se llama Judas y casi nadie quiere tener ese nombre de Judas. Cuando Judas es un nombre que viene de Judea, de judío, de Judea. Un nombre de Judea, así tenía que ver ese nombre. Eso es lo que significaba. Bueno, pero aquí lo importante es que el Señor Jesús está haciendo referencia a una profecía que estaba en el libro de los Salmos. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Dice, es necesario que esa escritura se cumpla. Y eso está en Salmos 41:9. Cuando buscamos Salmos 41:9, dice así, Salmos 41, versículo 9, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y el Señor Jesús dijo, esa escritura tiene que cumplirse, y efectivamente se cumplió, porque Judas lo traicionó. Bueno, ahora vamos. Mateo 26, versículos 53 y 54. Vamos rápido. Mateo 26. Mateo 26. Bueno, escuchan ustedes unos ruidos raros por ahí, son unos ladridos. ¿Qué pasa? Que tenemos visitas aquí en la casa. Llegaron dos
perritas de visita de la Ciudad de México. Una se llama Luna y otra Ada, y las tengo en el patio, pero aún así se oye su ladrido. Muy bien, Mateo 26, 53 y 54 dice así: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo eso sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Cuando dice el Señor hace referencia a las escrituras, pues se refiere al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. Así que dice, es necesario que se cumpla. Dijo, yo podría pedir a mi Padre que me mandara ángeles que me defendieran, pero no, es que lo que dice el Antiguo Testamento es verdad y tiene que cumplirse. Así que Cristo está diciendo con esto, dando testimonio que el Antiguo Testamento fue inspirado por Dios. Ahora vamos, Mateo 26 lo acabamos de leer, y vamos a leer Lucas 24, 44 al 46. Pero antes de eso, ya que estamos en Mateo 26, 55 y 56, que acabo de leer los últimos dos textos, dice, en aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendisteis ahí. Mas todo eso sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿A qué parte de la escritura se refiere? ¿A qué parte del Antiguo Testamento se refiere el Señor Jesús? A Zacarías capítulo 13, versículos 6 y 7. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Zacarías está un poquito antes porque es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías 13, versículos 6 y 7. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Creo que, y dice el 7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. A esa profecía está haciendo referencia el Señor Jesús. Como dice claramente ahí, salieron con espadas, con palos a prenderle, y al prenderle a él, pues sus discípulos huyen. Así que dice, hiere al pastor, dice, y serán dispersadas las ovejas. Muy bien. Luego dice en Lucas, vamos a buscar Lucas 24, 44 al 46. Lucas 24, 44 al 46. Dice así. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen, las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y está diciendo en la escritura, lo decía en el Antiguo Testamento, lo decía, y está haciendo referencia a Isaías 53, versículos 3 al 5. Vamos a Isaías, vamos al libro de este gran profeta, Isaías 53. Como usted sabe, ese pasaje habla del Mesías sufriente. Versículos del 3 al 5, Isaías 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro,
fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Bueno, hace referencia entonces el Señor Jesús ya resucitado, les está diciendo a sus discípulos en Lucas que era necesario que todo eso se cumpliese. Él fuese muerto, sepultado y resucitase al tercer día. Bueno, muy bien. Así que Cristo reconoció que lo que dicen las Escrituras acerca de Él tenían que cumplirse. Ya vamos en la recta final. Dice, muchos incrédulos no aceptan las enseñanzas ni los milagros del Antiguo Testamento. Rechazan la historia de la creación del mundo y creen más bien en la teoría de la evolución. Dicen que tales milagros como el diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomorra son fábulas y por lo tanto no son ciertos. Pero estos incrédulos están equivocados, porque Dios es el autor de la Biblia. Puesto que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios, pues todo lo que dice es cierto. Estos incrédulos están equivocados. Ya que Cristo afirma que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios, es de esperarse que Él dijera que las enseñanzas y milagros de dicho testamento son verdad, o sea, ciertos. Y ahorita vamos a buscar algunos pasajes donde el Señor Jesús habla de las enseñanzas y milagros del Antiguo Testamento y los da como verdaderos y ciertos. Mateo 12:40. Dice el Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Se acuerda de Jonás y de esa historia fantástica? Cuando él, pues, huyendo de Dios y del mandato de Dios que lo mandaba a Nínive, toma una embarcación, bueno, total, lo echan al mar y termina en la panza de un pez, de un gran pez, tal vez de una ballena, ¿verdad? Y Dios se arrepiente Jonás, Dios tiene misericordia de él y la ballena expulsa a Jonás y queda sano y salvo. Y bueno, pues para muchos ese es un relato fantástico, es decir, que no es cierto, que es fantasía. Bueno, el Señor Jesús lo toma como cierto, porque el Antiguo Testamento es verdad. Mateo 19:4. Mateo 19:4. Dice así, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. En Mateo 19:4, el Señor Jesús está hablando de la creación del hombre. Dice, Dios hizo un hombre y una mujer al principio. Es decir, está dando por cierto la historia de la creación del hombre. Algunos pues, dicen, no, nosotros venimos de extraterrestres o venimos del mono o cosas así. El Señor Jesús dice, no es cierto. Lo que dice el Antiguo Testamento es cierto. Lo que dice Génesis es cierto porque fue inspirado por Dios. Ahora, Lucas 17:27. Lucas 17:27. Dice, 26 y 27. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Dijo el Señor Jesús, así será acerca de la segunda venida del Señor Jesús. Será como en la época del diluvio, como en los tiempos de Noé. También el diluvio es otro evento que muchos consideran una fantasía, un relato, una leyenda nada más, y el Señor Jesucristo lo da por cierto porque es cierto, es verdad, porque lo dice Dios en el Antiguo Testamento, Dios Padre. Y la destrucción de Sodoma y Gomorra, ese es otro episodio, ¿se acuerda de esas ciudades perversas? Bueno, de gente perversa que Dios destruyó haciendo descender fuego del cielo. Bueno,
En Lucas 17:29, ahí adelantito, dice: mas en el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, en su segunda venida. Entonces, ahí da por cierto también esos eventos, esos acontecimientos. Entonces, el Señor Jesús los da por ciertos. Ahora, en Mateo 4:4, el Señor Jesús está hablando de algo que dice el Antiguo Testamento, enseñanzas del Antiguo Testamento, y las da por ciertas y correctas. Por ejemplo, en Mateo 4:4 dice: Mateo 4:4. Está la cosa grave allá afuera, grave. Pero ya no puedo detener mi grabación. Lamento el inconveniente, espero no le moleste a usted. Dice: él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta declaración, como usted sabe, está en el Antiguo Testamento. Está en Deuteronomio 8:3. Ahí está esa declaración. Vamos a buscarla. Es una enseñanza que estaba en el Antiguo Testamento y el Señor Jesús la retoma y dice: es que eso es cierto, es verdad. Deuteronomio 8:3. Deuteronomio 8:3. Dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, esa enseñanza el Señor Jesús dice es correcta, y Él la usa incluso para enfrentar la tentación a la que estaba siendo sujeto por parte de Satanás en ese momento. Y luego vamos a Marcos 12:26. Marcos 12:26. Marcos 12:26. Dice así: pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. A los que no creían en la resurrección de los muertos. Va a haber un día que los muertos resuciten, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Pero los saduceos no creían en la resurrección. Entonces les dice: ustedes están equivocados, no han leído lo que dice el Antiguo Testamento. Dice que cuando estaba Dios hablando con Moisés en medio de la zarza, le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, quienes ya habían muerto. Pero entonces no estaban muertos, estaban vivos, pero en el cielo, o sea, sus almas, con Él, con Dios. Así que dice: Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Moisés vivió, pues ya Abraham, Isaac y Jacob habían pasado siglos que habían muerto. Hace referencia entonces a un milagro, el milagro de la zarza. Éxodo 3:2-4. Eso que Dios dijo está en medio de un milagro que es la zarza ardiendo, ¿se acuerda? La que no se consumía. Éxodo 3, versículos 2 y 4. Aquí está, dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces, aquí el Señor Jesús está avalando dos cosas. Uno, las enseñanzas del Antiguo Testamento, donde dice: no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y dos, los milagros del Antiguo Testamento. Está haciendo referencia a la zarza que ardía y no se consumía. Era un verdadero milagro. Así que aquellas cosas que los incrédulos rechazan del Antiguo Testamento, los milagros y las enseñanzas, fueron avalados
por el Señor Jesucristo. Confirmó en manera especial que son correctos, que son ciertos. Y bueno, por último, de acuerdo a las enseñanzas del Señor Jesús, pues no hay lugar para la teoría de la evolución. Él confirma que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y que Dios creó al hombre y a la mujer, que no son producto de la evolución, como lo acabamos de ver, y lo podemos constatar en Marcos 16, ya para terminar. Marcos 16. Dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Con esto tenemos la segunda prueba interna, evidencia interna de que el Antiguo Testamento, de que la Biblia es inspirada por Dios. Que el Señor Jesucristo afirma que el Antiguo Testamento es inspirado divinamente, al decir que todo lo que estaba escrito de él tenía que cumplirse, o todo lo que dice el Antiguo Testamento debe de cumplirse, se ha cumplido o se cumplirá. Y dos, al aceptar sus enseñanzas y milagros como verdad. Bueno, pues muchas gracias por su atención y aquí terminamos la lección número 7.